Hoy vamos a adentrarnos en una historia increíble. Es el testimonio de un hombre y su lucha durante décadas por lo que él defiende como justicia. Una historia que, además, nos presenta de una forma muy particular, como si estuviésemos en un juicio. Y con estas palabras, Francisco Lora nos pone directamente en situación. Él mismo lo ha dicho de forma muy clara. Cuando te pido que seas el jurado en mi caso, es porque el jurado que participó nunca pudo ver la realidad. Fue todo muy programado. Lo que busca es presentar un resumen de su caso con la esperanza de que, quizá, las autoridades de ahora actúen de otra manera. Bueno, pues vamos al principio de todo. La historia arranca con una larguísima condena, que fue el inicio de una lucha por la libertad que, como veremos, llega hasta nuestros días. 17. No es una cifra cualquiera, no. Son los años que Francisco Lora, según nos cuenta en su testimonio, pasó privado de libertad. 17 años. Pero la cosa no acaba ahí. A esos 17 años en prisión hay que sumarles otros 19. Ya fuera de vuelta en la comunidad, pero la lucha seguía. Si hacemos las cuentas, son 36 años, toda una vida prácticamente, dedicada a intentar demostrar su verdad. Y que nadie piense que fue una lucha en silencio, ¿eh? Todo lo contrario. Lora insiste en que, desde el primer momento, se encargó de que todo el mundo se enterase. Él mismo lo cuenta. Avisó a todos los embajadores y cancilleres dominicanos. ¿Cómo? Pues a través de cientos de cartas hechas a mano y con una máquina de escribir de esas que solo se podía teclear con un dedo. Imaginemos el esfuerzo. En medio de toda esta batalla legal y personal, hay algo que se convierte en el centro de todo. Una especie de obsesión durante más de una década. Conseguir un papel. Un único documento que él creía que era la clave de todo. Y todo parece empezar aquí, con esta carta. Esta es, según Lora, la chispa que lo enciende todo. Es del año 94, se la envía a su abogado, Mario Cano, y es lo que le impulsa a empezar esa búsqueda, casi una odisea, para conseguir el llamado certificado de Panamá. La frase es potentísima. Según cuenta Lora, esto es lo que le dijo su abogado nada más conocerse. El gobierno de Estados Unidos se tragó un cable de acero, pero no tiene permiso de Panamá. Una metáfora increíble para decir que habían hecho algo muy gordo, pero sin autorización. Y claro, esta idea se convierte en el pilar de toda su defensa. Y el esfuerzo para obtener ese papel es que es casi de película. Según su testimonio, estuvo trabajando más de 8 horas al día durante los 17 años que pasó dentro. ¿Y el sueldo? Pues entre 12 y 25 centavos la hora. Cal poca cosa. Y con ese dinero, ¿qué hacía? Comprar sellos para las cartas, pagar llamadas a Panamá, años y años rogando, pidiendo a las autoridades de allí que por favor le enviaran ese documento. Pues bien, después de esa lucha de 12 años, los documentos llegaron. Y ahora él los presenta como si fueran las pruebas en un juicio. Así que vamos a echarles un vistazo. Aquí la tenemos, la prueba A. Es una carta oficial del Ministerio de Exteriores de Panamá. Es del 2001 y lo que hace es básicamente entregarle el famoso certificado al embajador dominicano en Panamá. Para Lora, claro, esto era la culminación a esos 12 años de insistir e insistir. Y este es el documento en cuestión, la prueba B, el certificado de Panamá. ¿Y qué dice? Pues en resumen que en sus archivos no consta ninguna solicitud de autorización por parte de Estados Unidos para inspeccionar o abordar el barco donde iba Lora, o sea, el meollo de todo el asunto. Vale, ahora la prueba C. Ojo a la fecha, porque ya estamos en 2004. Han pasado 3 años desde que se emitió el certificado. Y es entonces cuando Lora, todavía en prisión, recibe esta carta. Se la manda el embajador dominicano en Washington, Roberto Salavín, y básicamente le dice, ya lo tengo, te lo mando. Pero claro, aquí la historia da un giro. Porque según Lora, él no se esperaba recibir el papel por correo en la celda y ya. Su esperanza era otra. Él pensaba que el embajador, con un documento diplomático tan importante en la mano, iría al Departamento de Estado y diría, oigan, que tienen aquí a un ciudadano dominicano preso por una actuación que según esto no estaba autorizada. Vamos, que negociara su libertad. Después de todo lo vivido, de los 17 años dentro y los 19 fuera, Lora cuenta que tomó una decisión clave. Decidió transformar toda esa experiencia, todo ese dolor, en algo con un propósito. Él lo describe como una encrucijada, como tener que elegir entre dos caminos. Por un lado estaba la opción del odio, de la venganza, contra quienes él sentía que le habían hecho daño. Y por otro, el camino que dice que eligió, el del amor y la paz. Y esa lección no se quedó en palabras, la convirtió en acciones, en proyectos reales. Fundó la Embajada Internacional de la Paz, e incluso algo que llama el único juego global de la paz. Su objetivo, al final, es usar su propia historia para intentar que no se repita.
Y con esto llegamos al día de hoy, a la parte final de su testimonio. Él insiste mucho en una idea. Después de 36 años, la justicia tiene que ser ahora. Es su reclamo actual. Hoy tiene 63 años. ¿Y qué es lo que pide? Pues lo llama una reparación digna. Algo que, de alguna manera, compense todos los daños que él considera que ha sufrido. El tiempo en prisión, la lucha constante, la pérdida de su familia, de su carrera. Y para conseguirlo, plantea dos vías principales. La primera es la de la jurisdicción. Se apoya en el certificado de Panamá y en la idea de que el arresto fue ilegal. Pero la segunda añade algo nuevo. Habla de una supuesta confesión, allá por 1989, de un agente de la DEA que reconocería haber montado el caso con un informante mucho antes de que todo ocurriera. Y ojo, que no se ha quedado en palabras. Esto es muy reciente, de marzo de 2024. Ha presentado solicitudes formales con todas las pruebas que tiene, tanto en la Cancillería de su país, la dominicana, como en la Embajada de Estados Unidos. Es decir, ha movido ficha de forma oficial para que se revise todo. Al final, después de escuchar todo esto, la pregunta queda en el aire, ¿no? Después de 36 años, con 2 países implicados, con toda una vida marcada por esta lucha, ¿qué significa la justicia? ¿Qué forma tiene? Es algo para reflexionar.